Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos a todos y espero que lo mismo, el mismo deseo, que gocen de cabal salud, sobre todo por este tiempo que estamos pasando, por este tiempo que estamos viviendo aquí en México y aquí en Sinaloa. Voy a tratar de no alargarme mucho porque me han recomendado que no me alargue mucho en estas videoconferencias. Sin embargo, a veces me sale lo que yo traigo adentro, ya que durante más de 30 años fui profe y de repente, bueno, ustedes saben que las clases por lo general es entre 1 y 2 horas y me acostumbré a ello, pero bueno, voy a tratar y voy a hacer la lucha. Hablando de la pandemia, que es importante, que ya que este tipo de programas, este tipo de pláticas con ustedes es para mantenerlos informados, mantenerlos al día de lo que está pasando, porque muchas veces cada quien informa lo que quiere, cada quien informa lo que le conviene y bueno, muchas cosas, inclusive hasta se maquillan las cifras, de tal manera que el objetivo principal es mantener informada a la gente como tú, como yo, a la gente común y corriente, así de sencillo, como tú, como yo. Los últimos datos que tenemos nosotros en la enfermedad COVID-19, aquí lo tengo, 295.268 contagios aquí en México debidamente confirmados, en donde han muerto 34.730 hasta el día de hoy. Y aquí es un dato importante el que sigue. Se han recuperado de estos 295.268, 229.856. Eso desde luego que es una buena noticia. La mala noticia es la gran cantidad de gente que está muriendo en este momento, 34.730, desde que inició el 28 de febrero, cuando se dio el primer caso, el primer diagnóstico que se hizo, y si no me equivoco, por allá alrededor del 20 de marzo es cuando murió el primer paciente como consecuencia de esta enfermedad de coronavirus aquí en México. El índice de letalidad en torno a estas cifras que les estoy dando es de 11.7. 11.7 significa que aquí en México de cada 100 diagnosticados están muriendo 11.7 personas, que desde mi punto de vista, desde luego, son muchos. Cuando nosotros nos venimos aquí al estado de Sinaloa, si me ven sudar, no es que esté nervioso, no, es porque estoy en el patio y me está dando la resolana, ya me puse bronceador, ¿no? Cuando llegamos aquí a Sinaloa con respecto a este tema, me llama mucho la atención. Nosotros somos el 9º lugar a nivel nacional en cuanto a entidades federativas y me refiero al número de contagios. Y cuando vamos al número de gente que han muerto, ¿no? Sinaloenses, pero sinaloenses porque murieron en Sinaloa, puede ser que hay gente que haya estado de visita aquí que no sea sinaloense. Han muerto 1.608 personas aquí en Sinaloa. 1.608 personas. Yo estaba viendo aquí en el caso ya ven que muchas veces yo comparo Sinaloa con Sonora, ¿no? Yo a Sonora le reconozco el hecho de que su gobierno ha luchado mucho en el sentido de que ellos no tienen el horario de verano y nosotros sí lo tenemos. A pesar de que aquí la temperatura, el promedio es más alto y a pesar de que nos parecemos mucho, a pesar de que casi tenemos el mismo número de habitantes en cada entidad federativa, a pesar de que nuestro comercio es muy parecido al de ellos porque nosotros exportamos, sobre todo a lo que es el estado de Arizona, lo hace Sonora y lo hacemos nosotros como entidad federativa Sinaloa. Sin embargo, Sonora está ya en 7º lugar en lo que es el número de contagios con 11.253. Nos gana, nosotros tenemos 9.908. Pero cuando nos vamos al número de gente que lamentablemente ha muerto, ¿qué creen? Nosotros estamos por encima de Sonora. Nosotros tenemos 1.608 muertes aquí, lamentablemente, y en Sonora 1.080, como el veneno para ratas. No, 1.080. Entonces, esto lo comento porque el índice de letalidad, ya lo dije
hace un rato. El índice de letalidad en el mundo anda en 4.42, en el mundo, es decir, en el mundo. De cada 100 que se contagian se mueren 4.42, pero en México 11.76. ¡Qué horror! O sea, casi el triple. Y cuando llegamos a Sinaloa hasta el día de ayer por la noche, 16.18. Es decir, es terrible. Para mí, la verdad, es algo pesado, una situación de esta naturaleza, de tal manera que México ya tiene en este momento, repito, el 8º lugar, como lo dije en un principio, en lo que se refiere al número de contagios. ¿Qué creen? En primer lugar lo tiene Estados Unidos, nada más para que tengan una idea todas y todos ustedes. A nivel mundial el número de contagiados son casi 13 millones de personas. Estados Unidos tiene 3.4, casi 3.4 millones, ¿no? Es el 26%, ¿no? de lo que hay a nivel mundial, lo tiene solo Estados Unidos. Y es nuestro vecino. Brasil, que está en segundo lugar, tiene alrededor de 1.846.000, India 878.000, Rusia 727.000, Perú 322.000, Chile 312.000, España 300.000 y 8º lugar México, 295.000 aproximadamente. Cuando nos vamos al número de muertes que ha habido en cada país, llegamos al 5º lugar. En el mundo hay 569.000 personas que han muerto como consecuencia de esta enfermedad, de los cuales Estados Unidos tiene el primer lugar, 137.500, es el 24%, es decir, casi una cuarta parte de los contagiados, un poquito más, son de Estados Unidos en el mundo, y casi la cuarta parte, un poquito menos, de la gente que ha fallecido son de Estados Unidos. En segundo lugar, Brasil con 71.584, Reino Unido con 44.800 en tercer lugar, y aquí va la competencia, ¿no? Lo digo, no lo digo, bueno, no lo debo de decir. En Italia, 34.954 muertes lamentablemente ha tenido ese país, y México 34.730. Eso significa que el día de hoy vamos a alcanzar a Italia, que el día de hoy, del 5º lugar, nos vamos a ir al 4º lugar, aquí en México, en lo que es nuestro país a nivel mundial. Pero hay que entender que en el caso de Italia, tiene 60 millones de habitantes, México ya estamos llegando a los 130 millones de habitantes. En el caso de, ¿qué será? Francia, que lo acabamos de alcanzar, ellos tienen 67 millones de habitantes. Y alcanzamos también a España, tienen 47 millones de habitantes. Entonces, pues lamentablemente, pues en México ha muerto mucha gente, y cuando vemos el índice de letalidad, pues definitivamente no estamos contentos nosotros como mexicanos, porque esto significa ineficiencia de los gobiernos, ineficiencia de la infraestructura hospitalaria, ineficiencia de lo que es la ciencia y la tecnología por falta de inversión económica, ¿no? Ineficiencia de muchas cosas, la verdad, compromiso social, sobre todo compromiso con la gente. Entonces, eso es el contexto general en este momento, pero hay algo importante que yo rescato para que ustedes lo sepan. Por ejemplo, el subsecretario López-Gatell advirtió la posibilidad de que la epidemia de coronavirus se extienda hasta abril del 2021, así nos han llevado. Ustedes recordarán que esto iba a terminar ya hace tiempo, con una segunda oleada de transmisión. Pues no hemos terminado la primera. No, en el mundo entero, por lo menos vamos a tener 2, quizás 3 años donde el virus SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad COVID-19, va a estar entrando y saliendo a los distintos países. Pues ojalá y no tenga visa para venir aquí a México, ojalá y se vaya ya de manera definitiva, ¿no? El mismo subsecretario lanzó un claro mensaje de preocupación a los estados por lo que está ocurriendo, ¿no? Desde luego ante el impacto que se está dando como consecuencia del desconfinamiento de actividades económicas y sociales demasiado rápido. Esto nos está pegando en la torre, por lo que hay un riesgo de repunte de la epidemia localmente, ¿no? Informó este subsecretario
que tampoco se actualizó el semáforo epidemiológico de riesgos para la próxima semana debido a inconsistencias. Aquí es importante comentar con ustedes este detalle en donde dice que el impacto del desconfinamiento. En repetidas ocasiones, en las últimas dos domingos que he estado con ustedes, he comentado que México salió prematuramente. Lo he dicho en la prensa, sin ambajes. Yo digo lo que pienso y sobre todo lo que le beneficia a la gente. Yo no me presto nunca en situaciones de que hay que maquillar esto, no hay que decírselo a la gente. No, a la gente hay que hablarle de frente, hay que hablarle con la verdad. Eso es muy, muy importante. De tal manera que yo dije que prematuramente estábamos saliendo. ¿Por qué? Porque yo le doy seguimiento a todo. Yo vi la declaración que hizo en su momento el embajador de Estados Unidos aquí en México, que teníamos que desconfinarnos de manera temprana. ¿Por qué? Porque necesitaban aquí que se abrieran algunas empresas no esenciales, que se activaran ya los trabajadores, no importa, ni modo si se contagian y se mueren, ni modo, casi nos lo dijo así, a menos que ustedes quieran que nos vayamos nosotros. Muchas empresas, miles de empresas que hay aquí, que son parte de la cadena productiva, de grandes empresas allá en Estados Unidos. No pueden tener producto terminado si nosotros no estamos trabajando. Y ustedes recordarán aquel 18 de mayo, desde el 18 de mayo, junio, julio. Ya va para 2 meses, y fue cuando dijeron que iban a desconfinar 324 municipios, aquellos famosos municipios de La Esperanza que nunca lo fueron. Entonces hicieron toda una parafernalia, el show mediático y todo para desconfinar lo que es la industria automotriz, porque te la pidió Estados Unidos. Pero para disfrazar esto, vamos a desconfinar de una vez la construcción y vamos a desconfinar de una vez lo que es la actividad de la minería. Eso lo hicieron de manera temprana. Y bueno, después de eso se han dado una serie de situaciones importantes, nada más para que tengan una idea todas y todos ustedes. La jornada de sana distancia terminó el 31 de mayo, ustedes recuerdan, que hubo mucha confusión, que creíamos que ya la habíamos hecho. Sin embargo, yo salí y le dije, aguas, hay mucho contagio comunitario, no salgan a la calle, esto va a aumentar. Y ahorita les digo lo mismo, esto va a aumentar, porque hay mucha irresponsabilidad, tanto de los gobiernos como de nosotros como ciudadanos, hombre. No, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. De tal manera que el 31 de mayo, cuando se declaró ya el término de la jornada de sana distancia, había 90,669 contagios aquí en México. El 6 de julio, o sea, 6 días después, estos 90,000 se incrementaron a 261,750, 189% más, nada más. ¿Y cuántos muertos había? Lamentablemente en aquel tiempo, el 31 de mayo, 9,630. 6 de julio, 31,119, 213% más, 21,000 más. O sea, quiere decir que pues no hemos hecho las cosas bien. Esto va, definitivamente, va para arriba y me gusta verlo. ¿Qué fue lo que pasó ahora ya saben ustedes que cada semana se reúne el subsecretario con las autoridades de salud de las diferentes entidades federativas, a veces con los gobernadores, para definir cómo va a quedar el mapa epidemiológico a nivel nacional o el famoso semáforo? Eso es lo que precisamente se hace cada semana. ¿Y qué creen que pasó? Que no han pelado a la federación. Hay una descoordinación tremenda entre la federación, las entidades federativas y los municipios. Y lo vemos aquí en Sinaloa. Nosotros aquí, en esta última reunión, vean lo que dijo el secretario López-Gatell. Dijo, acusó a los estados de deficiencias en atención y cuidado de rebrotes de contagio y también de distorsión de los datos. Una acusación muy fuerte, ¿no? Ello obstaculiza el monitoreo local de la epidemia, lógicamente. ¿Y a quién le pega? A nosotros, al pueblo. ¿A quiénes le pega más el COVID? Clase media baja, a los más amolados. Así hay que decirlo, de manera muy clara. Por lo que desde ayer, así lo dijo,
suspendió la presentación semanal del semáforo de riesgo estatal. Se enojó, dijo, yo ya no les doy un semáforo porque de todo modo ni nos pelan ni nos hacen caso las entidades federativas. Dijo, decidimos hoy no presentar el semáforo porque identificamos que la información que se transfiere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados. O sea, son mapaches, pues, dan otras cifras. Así de sencillo. Y con la salud no se vale, todavía que lo hagan en las elecciones. Pero aquí no se puede hacer cuando está de por medio la vida de nosotros, la salud de nosotros. Nos señaló que muchas de las medidas de prevención dependen de autoridades locales y estatales, pero reprochó, en algunos casos, no hay coordinación, lo que acabo de comentar con ustedes. No se toman las medidas dictadas por el semáforo epidemiológico o no se vigila su correcta aplicación. Fíjense qué delicado todo esto, por eso quiero que lo escuchen. Hemos presentado aquí en innumerables ocasiones que la mayoría o prácticamente todas las entidades federativas tienen un rezago de diagnóstico. Pasan semanas y semanas y la mayoría, prácticamente todos los estados, tienen un rezago superior al doble en confirmaciones externas. Imagínense qué irresponsabilidad. ¿Qué les está diciendo? Estados son una bola de irresponsables. Estados, pongan por delante el interés de la ciudadanía. Ahorita es la pandemia, pero yo creo que traen otros intereses los compas. Dice, existe el riesgo, alertó, de que la reapertura local se haga demasiado rápida. No se cumplan las medidas ni se involucre a la población y la consecuencia es un aumento de contagios. Eso dijo, ¿no? De tal manera, voy a estar monitoreando yo también el tiempo. Ok. No, eso dijo, fíjese, y yo lo que quería ponerlo aquí con ustedes para que lo conocieran, ¿no? Ahora, ya se le bajó el enojo, y ya el día de ayer, el día de hoy, dice, el nuevo semáforo epidemiológico se podría dar a conocer este domingo o lunes, siempre lo va a sacar, después de que se implementen medidas rigurosas y detalladas para supervisar el flujo y la generación de la información sobre el avance de la pandemia en cada entidad federativa, ¿no? Previó López-Gatell. O sea, ahora sí vamos a trabajar en serio. Después de 34,730 muertos. Está bueno el asunto. Dice, en lo mientras, dice, se mantendrá vigente el semáforo para la semana del 6 al 12 de julio. Mientras no sale el otro, el anterior es el que vale. Sinaloa está en rojo. Sinaloa está en rojo desde un principio, ¿no? En todo este tiempo, desde el 1 de junio, ha estado en rojo, ¿no? Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar. Dice, aquí me llamó la atención esta gráfica que me gustaría que ustedes la conocieran. Bueno, no tiene caso, pero es una gráfica de las últimas 2 semanas donde México va para arriba, ¿no? Italia para abajo en la cuestión de la curva de contagios, Alemania para abajo, Francia para abajo, Argentina, Pakistán, todos para abajo, y México va para arriba. Es por eso que hay que tener cuidado. Fíjense este dato, qué interesante. En la última semana, fíjense, cada 2 minutos una persona murió de COVID-19 en México, mientras que cada 14 segundos una persona se contagió. Cada 14 segundos. Según datos de salud, solo del 3 al 10 de julio, 4,348 personas murieron y 43,923 adquirieron coronavirus. O sea que está brava la pandemia. Dicen que ya se aplacó, que aquello, que lo otro. Pues no se ha aplacado, ¿no? Otro tema importante que quiero ver con ustedes es algo que fue un tema que se vio mucho en esta semana, una polémica en la situación de que el coronavirus nosotros lo podemos contagiar en el aire, ¿no? Hace unos días ahí me preguntaron esto y yo les dije, miren, es que hay gotitas de saliva que son muy poco densas, no pesan, ¿no? Son minúsculas, microscópicas, que pueden durar más tiempo en el ambiente y viajar no el 1,5 metros, sino 2 metros a lo mejor, o 3 metros, hasta 10 metros. Entonces contagiar a otras gentes. Y yo les decía que en mi época yo hice, por ejemplo, investigación en enfermedades tropicales con el doctor Marañón, en lo que es el ramo de la parasitología, y me acuerdo cuando estudiamos el enterobius vermicularis, lo que son los oxuros, esos que dan comezón,
¿no? Que te tienes que rascar, ¿no? Entonces, pues, esa es una... el oxyuro se encuentra en muchísimos niños. Ahora que se están desparasitando de manera periódica, pues es muy fácil de quitarlo. Y lo único que produce pues es un nerviosismo, no son tan patológicos. Sin embargo, yo recuerdo que nos decía nuestro maestro en aquel tiempo, miren, cuando alguien se duerme y tiene oxyuros, deja un montón de huevos en las sábanas, muchos huevos, se salen, ¿no? ¿Por qué? Porque las hembras salen a la región perianal, ¿no? Y ponen sus huevos, de tal manera que está la cama con muchos oxyuros. Y de repente tú le haces así ya ve que hay gente que le hace para tender la cama, ¿no? Los oxyuros salen y estos se mantienen horas y horas. Y la gente pasa y los absorbe. Ese huevo pues pasa al estómago, se deglute, pasa al estómago. Después en el intestino eclosiona el huevo y sale el gusanito y ya tienes oxyuros, ¿no? Entonces, es algo que por eso me acordé, porque dicen que también están volando a veces los virus, pero no hay que asustarse, ¿no? Aquí hay que tener cuidado nada más, y esta nueva arista del virus, ¿no? Es en torno a lo siguiente. Dice, la Organización Mundial de la Salud revisa evidencia de más de 200 científicos, corrijo, yo me acuerdo que eran 239, según la cual las partículas microscópicas del coronavirus pueden permanecer en el aire por periodos prolongados e infectar a los que respiran, ¿no? Acuérdense ustedes que nosotros tenemos el escenario donde de repente alguien está hablando y está arrojando pequeñas cantidades de saliva, muchas gotitas microscópicas. Dice, hay gotitas que miden aproximadamente de 5 a 10 micras. Una micra es la milésima parte de un milímetro o la millonésima parte de un metro, ¿no? Generalmente caen al suelo o en superficie dentro de 1 o 2 metros. Por eso dice, guarda la sana distancia. Si guarda la sana distancia, están hablando y están cayendo antes de que te lleguen a ti a la cara. Sin embargo, se descubrió que hay aerosoles, o sea, todavía partículas de saliva que miden menos de 5 micras. Pueden permanecer en el aire y seguir corrientes de aire viajando decenas de metros. Una escala mucho mayor que la de una habitación típica antes de caer al piso. Es decir, que están por allá platicando y a lo mejor se mantienen en el aire y la gente los puede inhalar. Y es la manera en cómo se contagia del coronavirus, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones aquí? Y aquí va para los empresarios, para los restaurantes. Dice, los sistemas de ventilación deben alimentarse con aire del exterior y minimizar la recirculación del aire, particularmente en edificios públicos, negocios, escuelas, hospitales y asilos de ancianos. Hay que cuidar mucho a nuestros ancianos. Dice, a la ventilación general deben agregarse controles de infección aérea como filtros de aire de alta eficiencia y luces ultravioleta para matar las partículas del virus. Evitar abarrotamiento de personas, particularmente en transporte públicos y en edificios públicos, ¿no? Entonces, esto es algo que se acaba de descubrir y a lo mejor por eso ha habido tanto contagio. Hay una opinión aquí de la UNAM, dice, si se comprueba que el coronavirus causante del COVID-19 puede transmitirse por el aire, la UNAM advirtió que las autoridades tendrán que modificar sus recomendaciones sanitarias. Los protocolos de seguridad deberán actualizarse y la población tendrá que adoptar más medidas para disminuir el riesgo de contagio. Hasta el momento es bien conocido que el principal medio de contagio son las gotas respiratorias que son expulsadas cuando se habla y cuando se tose o cuando se estornuda, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que si pueden quedarse en su casa, hay que quedarse en su casa. Todavía el pico de contagio está en lo más alto. Hay un alto contagio comunitario. Es peligroso salir. Si no se quiere contagiar, y bueno, usted tiene que cubrirse bien, acatar lo que son las recomendaciones de salud. Las manos hay que lavárselas todo el día, pero todo el día, yo digo de broma, hasta que desaparezca la huella digital. Pero es importante. ¿Por qué? Porque ya vieron ustedes cómo hablan y las cosas caen en las superficies. Ustedes ponen la mano en un lugar y de repente se contaminan las manos y uno se lleva tentando la cara. Entonces el virus lo transporta a la cara y penetra a través de de las mucosas, ¿no? La del ojo, la de la nariz y la bucal.
¿no? De tal manera que aquí sí es fundamental que se laven las manos. Ustedes tienen que salir, guarden la sana distancia de preferencia. Lleven tapabocas obligado y lentes, si es posible, lleven lentes para que reboten las partículas virales, ¿no? Y aquí, cuando hablo del tapabocas, esto ya tiene que hacerse a fuerza. Bueno, no digo obligatorio, porque después dicen que los derechos humanos, que uno es dueño de su libertad. El problema aquí, que yo soy dueño de mi libertad, pero si ando sin tapabocas y soy portador del virus, estoy haciendo un contagiadero y estoy dañando a terceros, ¿no? Entonces, no sé si esto se valga o no se valga. Desde mi punto de vista, no. No, ¿por qué? Porque la mayor parte de los contagios del coronavirus son asintomáticos, de tal manera que tú puedes ver a una muchacha muy guapa, bonita, bien pintadita y puede ser portador del virus. O puedes ver a un muchacho atlético, así, alto, bueno, como les gusta a las muchachas, no sé cómo les guste, ¿no? Pero aquí la situación es que caras vemos, no contagios no sabemos, ¿no? Aquí es importante esto. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una persona que está enferma del coronavirus y tenemos a una persona sana y se acercan y platican y ninguno trae cubrebocas, tiene un 90% de posibilidad de contagiarse, ¿no? De tal manera que si ahora tenemos esta persona que trae el virus, que es el que está enfermo o es portador, digamos a lo mejor asintomático, y la otra persona sana trae cubrebocas, pero el que porta el virus no lo trae, hay un 70% de posibilidad de contagiarse. Fíjate, usted está cumpliendo y se puede contagiar. Ahora bien, si nosotros tenemos el enfermo y trae cubrebocas y el otro sano no trae, únicamente un 5% de posibilidad de contagiarse, porque la saliva queda aquí en el cubrebocas. Pero si los dos traen cubrebocas, hay un 1.5% de contagio nada más. Es decir, pues vale la pena el cubrebocas. Si no, pues estamos jugando prácticamente a la ruleta rusa. Lo otro, así, en México, dice, repunta COVID en los estados. López-Gatell reprueba la apertura rápida. Pues sí, no, hay descoordinación definitivamente. En el mundo, dice, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dice, al citar los casos de España, Italia y Corea del Sur, dice, esto ha sido que ya salieron, ya aplanaron la curva. Dice, solo una acción agresiva combinada con la unidad nacional y la solidaridad mundial pueden revertir la trayectoria de los contagios, advirtió. Es un trabajo de equipos, es una tarea de todas y todos. La Agencia de Naciones Unidas reportó alza récord de casos diarios en el mundo, 228.102. Los mayores incrementos ocurrieron en Estados Unidos, Brasil, India, Sudáfrica y México. Nos traen aquí en la lista negra. Dice, otros datos del mundo. Esto es para tener idea de lo que está pasando, para que vean que no es nada más aquí en lo local. Por ejemplo, Hong Kong, ¿no? que es un país con 7.5 millones de habitantes, ¿no? Hong Kong, hay una polémica muy grande ahorita si se considera país, no se considera país. China dice que es de él, ¿no? Hong Kong no quiere, ¿no? De tal manera que son 7.5 millones de habitantes. Cerrará de nuevo todas sus escuelas, fíjese, todas las escuelas, ¿no? A partir del lunes, después de que en el territorio se registraron un aumento de contagios locales. Ellos no se andan entre las ramas, ¿no? Ven que se está enfermando su gente y toman medidas drásticas, ¿no? Por otro lado, la capital japonesa, Tokio, registró por segundo día consecutivo un fuerte aumento de infecciones, 243 nuevos casos, ¿no? En medio de la vuelta a la normalidad. Japón ya aplanó la curva, pero hay rebrotes. Y rápidamente se mueven, rápidamente hacen pruebas, rápidamente aíslan a la gente, rápidamente le dan seguimiento para ver con quiénes se contactaron y romper las cadenas de contagio. Y esa es la manera que se tiene que hacer para poder salir adelante, ¿no? ¿México lo hace? Pues México no lo hacemos. También aquí, autoridades de Gauteng, populosa provincia de Sudáfrica, conmocionaron al país al anunciar que estaban preparando para enterrar a más de 1 millón de víctimas. Oye, imagínense ustedes qué impacto ante la gente. Australia anunció que solo autorizará el retorno
al país de 4,000 viajeros a la semana, quienes deberán asumir los gastos de cuarentena por 14 días en un hotel. Si usted quiere ir a Australia, lo van a dejar entrar, pero se va a meter a un hotel primeramente 14 días. ¿Por qué 14 días? Porque es cuando se autolimita el virus, es cuando ya causa la enfermedad, es cuando las cosas pues ya brotan en pocas palabras, ¿no? O te da o no te da en ese tiempo. No, Australia tiene alrededor de 26 millones de habitantes, para que más o menos tengan una idea todas y todos ustedes. Y tienen 249 contagios hasta el día de hoy. Y han muerto 3 personas en Australia. 3 personas. Pues no quieren gente que llegue portando el virus. Por eso traen un control tremendo. O sea, todo esto, bueno, nos deja algo de aprendizaje a nosotros. Por otro lado, llegamos a Estados Unidos y Anthony Fauci, ¿no? El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, reiteró sus advertencias de que el brote en el país se agrava ante la falta de una estrategia coherente, bueno, ya en Estados Unidos. La cantidad de casos en Estados Unidos, la nación más afectada por la pandemia en el mundo, se disparó hasta ayer a 3.158.000 y más de 133.000 defunciones, de acuerdo a su universidad, la Universidad Johns Hopkins. No, dice, el veloz incremento de enfermos en semanas recientes, alrededor de 65.000 diarios han tenido, o sea, en 24 horas, se debió a que algunos estados, la mayoría del norte y oeste, reabrieron inmediatamente bares y restaurantes. Cuando vea la barba del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. El que no aprende en cabeza ajena, aprenderá en la propia. No, nosotros estamos abusando, aguas. Está bien ser coche, pero no tan trompudo. Bueno, está bien. Entonces, esto nada más lo comento. Por ejemplo, Florida confirmó ayer que es el epicentro emergente de la pandemia, tras informar que su segundo mayor aumento diario de casos, 11.433, que elevó su acumulado a 229.367. Aguas, ahí les va. El incremento se da mientras Disneylandia se preparaba para reabrir su parque temático, Insignia, en Orlando. Yo creo que varios de los que me están escuchando estuvieron, pero quiero decirles que Walt Disney World en Orlando reabrió con nuevas reglas sanitarias 2 de sus parques, ¿no? Lo que es el Reino Mágico y el Reino Animal. Ya está abierto Disneylandia en Orlando. Ahí si quieren ir, ¿no? Nada más que vacúnense primero. La mala noticia es que no hay vacuna todavía. Después de 4 meses del cierre de Disneylandia allá en Florida, pues de nueva cuenta están abriendo, se la están jugando prácticamente. Si nos vamos a América Latina, en América Latina 138.033 muertos es lo que ha habido en América Latina. Eso había pues hasta el día de ayer, y 3.186.561 casos. Toda América Latina, la verdad más o menos va a la par en contagios y el número de muertos con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, la verdad que en esta pandemia le ha ido muy mal. Aquí en Sinaloa, venimos a Sinaloa y me llamó la atención a la preocupación del gremio médico local. Hablo del Colegio Médico de Sinaloa. Hizo un llamado a recomendaciones a la población en general, al sector empresarial y al gobierno del estado para que sean reforzadas las medidas sanitarias en el estado. De perdida que le den los materiales que necesitan los médicos. En esta semana hubo más reclamos de parte de varios hospitales. Desde mi punto de vista, eso es lo prioritario ahorita. Hay prioridades en la vida y en los gobiernos también debe de existirlo. De tal manera que en época de pandemia, pues los gobiernos se deben de convertir, sobre todo los gobernantes, los líderes, en grandes generales para planear cómo vamos a combatir a ese enemigo común que tenemos en una pandemia. Y digo enemigo común porque como es pandemia es mundial, ¿no? De tal manera que el enemigo común es el coronavirus, que le llamamos nosotros el SARS, ¿no? SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, todos contra él, pues es una recomendación del gremio médico. Esto es importante que lo escuchen. La Organización Panamericana de la Salud alertó ayer que México vive una situación extremadamente compleja ante el crecimiento de contagios y muertes por COVID. Hay cierta confusión de sus habitantes respecto a las medidas de sana distancia
y la aplicación de los colores rojo y naranja en el esquema del semáforo. No, esto comentó. Aquí va para la familia. Entrevistado por el Servicio de Información de la Oficina de la ONU en México, Cristian Morales pidió no soslayar que el coronavirus también puede impactar en la salud y el bienestar de niños y adolescentes. Hasta el 5 de julio, había un poco más de 6,000 casos confirmados entre menores de edad. De estos, 1,741 tenían menos de 6 años, 2,912 entre 12 y 17 años y sumaban ya 109 defunciones. Así que no crean, no se confíen que nada más nos da a nosotros los viejos. No, incluso se contagian más jóvenes. Nada más que nosotros los viejos, en la medida que pasamos de los 60 años, se va debilitando el aparato inmunológico. Y ya, como ya tenemos un recorrido grande de 60 años y a veces no nos portamos bien en la vida, no nos nutrimos bien, somos muy sedentarios, entre otras cosas, de repente tenemos enfermedades de comorbilidad, ¿no? Y el problema es que si tenemos diabetes, pues eso ayuda al virus para ser más patológico, ¿no? Ese agente infeccioso se vuelve más virulento. Y si tenemos la hipertensión arterial, igual. Si tenemos insuficiencia renal crónica, igual. Si tenemos lupus, igual. Si tenemos Parkinson, si tenemos obesidad, si tenemos sobrepeso, si fumas, entre otras cosas. Aguas, ¿no? Entonces, yo le digo a las y los jóvenes en este momento, dependiendo lo que hagan ahorita, pues va a ser la factura que van a pagar después. Si ahorita se descuidan y andan fumando, no se nutren bien, no hacen ejercicio, no son disciplinados, después van a pagar grandes facturas. Ahorita, por ejemplo, por los que tenemos problemas diversos, que son enfermedades de comorbilidad, sobre todo enfermedades no infecciosas, crónico-degenerativas, eso nos pega durísimo en esta pandemia. Nosotros, ¿qué íbamos a saber de esta pandemia? ¿Cómo íbamos a saber que iba a llegar? Pues más vale prevenir que lamentar. La prevención es lo mejor que existe en la vida. Es por eso que les doy estos datos a las familias, es importante. En México, dicen, seguirán aumentando los casos de COVID-19 durante un largo tiempo si se reabre la economía cuando continúa habiendo transmisión comunitaria, advirtió la Organización Mundial de la Salud. Entonces, sobre aviso, allí no hay engaño. La Organización Mundial de la Salud advirtió este viernes sobre la decisión de algunos países como México y otros en América de reabrir sus economías pese a mantener altas cifras diarias de contagio de COVID-19 y subrayó que ello puede tener muy negativas consecuencias para la salud pública o para su salud pública. La reapertura a ciegas, porque así estamos, esa es la realidad, no hacemos pruebas, sin tener en cuenta los datos, podrían llevar a situaciones que nadie quiere, señaló el director ejecutivo de la OMS para emergencias sanitarias, Mike Ryan, al ser preguntado por México, que ha iniciado medidas de desconfinamiento, pese a reportar en jornadas recientes más de 6,000 nuevas infecciones al día. El experto irlandés admitió que en muchos países las medidas de confinamiento han tenido duras consecuencias económicas para muchas familias y entendemos totalmente la presión que sufren algunos gobiernos también, como está pasando aquí. Pero recomendó buscar un equilibrio entre la contención del coronavirus y la reapertura de actividades. Reabrir en momentos de intensa transmisión comunitaria lleva a difíciles situaciones que pueden afectar a todo un país y llevar al límite a su sistema sanitario. Fue lo que dijo. Entonces, nada más para que ustedes tengan una idea. Me llamó la atención este riesgómetro. Es importante que ojalá y ustedes lo tengan por ahí, si no se los paso. Este riesgómetro de la nueva normalidad. Hicieron una división donde dicen bajo riesgo, o sea, de contagiarse, moderado riesgo, riesgo moderado. Y dicen bajo riesgo y te dan de 1 a 9 de calificación. El 1 es donde hay menos riesgo. Dice 1, dice bajo riesgo, abrir el correo. Pues lógicamente que no hay riesgo, ¿no? Espero que no se vaya a transmitir. Sería una forma de quitarnos la adicción a la tecnología, a la información y la comunicación, pero que no se dé una situación de este tipo. Entonces, abrir el correo, pues no hay riesgo, prácticamente está en 1. Ya pasa a 2, conseguir comida para llevar, cargar gasolina, jugar tenis,
salir de campamento. O sea, hay poco riesgo, bajo riesgo, pero ya está en 2. Ya cuando llegamos a moderadamente bajo, el riesgo moderadamente bajo, por ejemplo, compras de despensas, salir a caminar, correr, montar bicicleta en grupo, jugar golf. Este le da una calificación de 3 y dentro del moderado riesgo, moderadamente bajo riesgo, el número 4 dice hospedarse en un hotel durante 2 noches, sentarse en la sala de espera de un consultorio médico, visitar una biblioteca o museo, comer en la parte exterior de un restaurante, caminar en lugares con mucha gente, permanecer 1 hora en un parque público. No, eso. Lo otro, riesgo moderado, ya le da una calificación de 5. Ustedes escuchen, es buena esta información, hombre, no se me aburran. No, por ejemplo, cenar en la casa de un amigo, porque no sabes. No, acudir a una reunión en un jardín, ir a la playa, hacer compras en un centro comercial. Tiene riesgo 5. Y ya 6, como riesgo moderado, hacer compras en un centro comercial, enviar a los niños a la escuela o de campamento, trabajar durante la semana en una oficina, nadar en una alberca pública, visitar a gente mayor o amigos en sus casas. Así que no anden de visitadores en este momento porque les puede ir mal y no crean que van a ser muy bien recibidos tampoco. Ahora, moderadamente alto, que tiene calificación de 7, acudir con un estilista, ¿no?, o una barbería, comer en la parte interior de un restaurante, acudir a una boda o funeral, viajar en avión, jugar basquetbol, fútbol, abrazar o saludar de mano a un amigo, así que no salude. Y vamos al alto riesgo, calificación de 8, comer en un buffet. Yo les digo que en Casa María, ahí hemos tomado medidas, hasta ozono tenemos todo ahí para que la gente no se contagie. Tampoco no quiero que vayan, no, quédense en su casa ustedes. Comer en un buffet porque te levantas y tienes contacto con la gente tose en el buffet, no saben qué pueda pasar, ¿no? Ejercitarse en un gimnasio, 8, muy alto riesgo. Visitar un parque de diversiones, no pueden ir a Disneylandia. Visitar salas de cine, es alto riesgo, 8. Y 9, lo máximo, acudir a conciertos masivos, asistir a un estadio deportivo, desde luego, si está solo el estadio, como van ahorita, no hay problema, ¿no? Acudir a iglesias, ¿no?, con más de 500 personas congregadas y asistir a un bar. Eso es más o menos para que ustedes tengan la información. Y haciendo una síntesis, ¿qué horas son? Hijo de la mañana, se me ve el tiempo, pues. No, ya me van a volver a regañar. Bueno, les voy a dejar para después lo de las vacunas, les voy a dejar para después todos los tratamientos que hay, las innovaciones que hay en este momento, lo que se ha descubierto. Y nada más voy a comentar esto que me llamó la atención. Dice, la OMS considera que el desconfinamiento en México es acelerado en un momento donde se tienen todavía una importante cantidad de casos y que ya se ha dicho que las variables que determinan un posible riesgo de rebrote son la cantidad de personas que salen a la calle, al espacio público y la movilidad de estas personas en el propio espacio público, por lo que la advertencia se tiene desde un principio, señaló. Esto le digo a Pedro para que me entiendas, Juan. Detalló que la preocupación se extiende al hecho de que no se cuide el orden de la apertura y no se cumplan con las medidas de seguridad sanitaria, de que no se conserve la sana distancia, que no se involucre suficientemente a la población, que haya barreras de comunicación entre el gobierno local y la población, tanto del Estado como de los municipios. Dijo que de no cuidarse los límites contemplados en los semáforos y hay contagios, habrá entonces un repunto de la epidemia a nivel local. Estamos en medio de una epidemia, estamos en la parte más alta de una epidemia de COVID-19. Existe en el mundo entero, por eso se llama pandemia, y en la región de América y en el continente americano se encuentra la enorme mayoría de la epidemia. En este momento está el epicentro y México es parte de ese continente, por eso no se pueden sustraer a esa realidad. Eso dijo Hugo López-Gatell. Es una
responsabilidad individual de cada persona, porque no se puede obligar a cada persona que guarde la sana distancia, que no salga a la vía pública cuando no tiene una actividad indispensable, que si tiene síntomas de alguna enfermedad particular compatible con COVID-19, se quede en casa, que protege el estornudo y no estornude sobre las manos, que no salude de beso, abrazo y de mano, ya que al final del día es una decisión que todos y cada uno de los ciudadanos tenemos que tomar. Así lo dijo, o sea, más claro ni el agua. Dijo que también es una responsabilidad del gobierno, de los municipios, que aseguren que los espacios públicos no deben de estar abiertos, porque el semáforo de riesgo indica que no es procedente, que es riesgoso que concurran las personas en demasiada cantidad en el espacio público. Estos deben de permanecer cerrados. Así lo dice, no lo digo yo, así que no me echen a mí el problema. Y aquí le digo esto. Esto se publicó ayer en la prensa. Reabrirán los gimnasios hoy en Sinaloa, lo dijo el gobernador. Dice, pese a que Sinaloa tiene 6 semanas colocado en color rojo de máximo riesgo de contagio COVID-19, el Ejecutivo Estatal decidió que a partir de este jueves 10 de julio abrirán los más de 700 gimnasios en Sinaloa, confirmó el gobernador Quirino Ordaz Coppel, y dijo él, me parece también muy valioso darle la confianza por esa responsabilidad y además que la gente tenga un lugar donde moverse, ejercitarse, pero con distancia y con cuidado. Dijo también, son más de 700 gimnasios en Sinaloa, es empleo, es trabajo. Ellos han ofrecido cumplir con los protocolos, con los cuidados, agregó. Ustedes saben lo que significa lo del gimnasio. Y me llamó la atención no únicamente esto. Bueno, pero antes de terminar con los gimnasios, vean, aquí hay bronca, ¿no? Aquí hay tiro, como dicen. Personal de inspección y vigilancia del Ayuntamiento de Culiacán realiza recorridos por diversos sectores de la ciudad para pedir a encargados de gimnasios que cierren los negocios. O sea, ahí está la descoordinación federal, estatal y municipal. O sea, no lo digo a tanteo, ¿no? Comentan, dice, integrante de la Asociación de Gimnasios, Xochitl Rodríguez Fregoso, ¿no? y Actividad Física de Culiacán, lamentó que no exista una comunicación correcta entre el gobierno estatal y el municipio, ya que el gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció que a partir del día de ayer podrían reabrir sus establecimientos. Y van y se los cierran. Lógicamente que es sumamente peligroso, pero esto me llamó la atención también. Anuncia el IMSS, anuncia, ¿no? que se aplazó, se iban a abrir, el 9 de julio se iban a abrir las guarderías. La pospusieron para el 20 de julio. Yo estoy de acuerdo en que las madres necesitan llevar a sus niñas y niños para poder trabajar, es correcto, pero hay un problema. Puede haber contagios en los niños y los niños pueden llevar también el virus a la casa, ¿no? De tal manera que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, dejo para después todo lo que tiene que ver con los medicamentos. Me llama mucho la atención una serie de situaciones. El mercado negro de los medicamentos, que hay mucho mercado negro en este momento. Nada más, las medicinas falsificadas, el tráfico de medicinas falsificadas y sustancias es una epidemia en México. Es el 5º país del mundo con mayor mercado de medicinas falsificadas que están matando a mexicanas y mexicanos. Eso no está en el plan de persecución penal, ni lo veo tampoco en las imputaciones penales de la Fiscalía. No, es decir, te dan gato por liebre, te pueden dar pura agüita y te lo venden bien vendido, aguas. O sea, hay muchos problemas. De aquí, detectan venta ilegal de medicamentos en hospitales. Autoridades federales y estatales han detectado que en el Hospital General de Culiacán hay un mercado negro de venta de medicamentos que son utilizados para tratar a los pacientes con COVID-19. Ante una denuncia que se hizo a la Procuraduría Federal del Consumidor, se acudió a hacer la verificación donde lograron comprobar que personas venden acitromicina e ivermectina por encima del precio de las farmacias, ¿no? Entonces, todo esto lo comento nada más para que ustedes tengan una idea. Para la gente que nos está escuchando, son buenas noticias. La presentación del fármaco ruso Avifavir en América Latina y el Caribe contribuye a la lucha común contra la pandemia COVID-19. Según los fabricantes de este medicamento, ha sido utilizado con éxito para tratar a más de 30,000 pacientes en 51 regiones de Rusia. A finales de mayo fue registrado por el Ministerio de Salud de ese país y se convirtió en el primer medicamento contra COVID-19 en el mundo. Contiene el ingrediente activo del antiviral Favipiravir, ¿no? Entonces,
Esto pues es importante. El Avifavir, que este es el medicamento del cual estoy hablando, aprobado en marzo pasado por el Ministerio de Salud de la Federación Rusa, fue desarrollado con ingredientes farmacéuticos activos para tratar la enfermedad y demostró su eficacia a través de ensayos clínicos. Pero aquí va otra. Dice la OMS ahora que la hidroxicloroquina y el lopinavir y la ivermectina son retirados por la OMS para tratamientos contra el COVID. Asegura que los medicamentos ivermectina, hidroxicloroquina y lopinavir, que es el ritonavir, no son eficaces para el combate contra el coronavirus SARS-CoV-2. Eso dicen. O sea, aquí no hay medicamentos. O sea, los médicos poco a poco han aprendido. Y hay gente que se alivia con esto, gente que no se alivia. Esa es la realidad. Pero hay un medicamento que ustedes seguramente lo han escuchado porque es muy caro, vale 10, 11, 12, 13 mil pesos, ¿no? Y estoy hablando, sí me aprendí el nombre ese porque yo hice un reclamo público porque estaba en el mercado negro, ¿no? Bueno, ya se me olvidó. Se llama tocilinizumab, así se llama. Es que yo de repente, no, me da, así se llama, pero este medicamento, hay un estudio italiano de Emilio Parodi y Carl O'Donnell, ¿no? Este estudio que hay, esto es científico, dice, es un medicamento antiinflamatorio que se utiliza para la artritis reumatoide, ¿no? Trae un principio que se llama Actemra, ¿no? No, se descubrió que no pudo ayudar a los pacientes con neumonía por COVID-19 en esta etapa temprana en un estudio italiano. Un último caso en el que un medicamento antiinflamatorio fracasó en un ensayo del coronavirus. Actemra no redujo los síntomas respiratorios graves, las visitas de cuidados intensivos o la muerte, mejor que los tratamientos estándar. O sea que sí ha de servir, pero no mejor que los tratamientos estándar. Esto lo comentó la Agencia Italiana de Medicamentos, AIFA, que es el regulador de medicamentos de Italia que autorizó el estudio. Es un estudio que se hizo. Dice, aunque no es efectivo en todos los pacientes con neumonía, o sea que sí que en algunos sí, es posible que los subgrupos seleccionados de pacientes tengan una mejor respuesta. Su incapacidad para hacerlo en el estudio italiano, ¿no? ¿Qué es lo que hace la Actemra? ¿No? Estos están diseñados para inhibir las proteínas interleucina 6 asociadas con una inflamación peligrosa en el tratamiento de COVID-19, que es cuando muere la gente. Hay una tormenta de interleucinas, ¿no? Debido a que hay un proceso muy inflamatorio en el cuerpo, aparecen coágulos en el pulmón y en otros órganos y la gente muere por coagulación intravascular diseminada. Es decir, poco a poco los médicos pues han ido aprendiendo. Lo cierto es que ya están saliendo pues nuevas propuestas y dentro de las vacunas pues ya se habla que antes de que termine el año vamos a tener algunas vacunas, nada más que, y ya voy a terminar con esto. Bueno, ya se me hizo bolas del engrudo aquí, pero hay una situación que me llamó la atención, ¿no? ¿De quién? De Donald Trump, ¿no? Dice, aquí, bueno, esto está bien interesante, dice, lo cierto es que a nivel mundial y la misma Organización Mundial de la Salud ya advirtió que se hará una investigación a los gobiernos de todos los países para ver qué acciones en tiempo cronológico se tomaron para aliviar la pandemia y garantizar la vida de su gente. No haber hecho lo necesario y más pudiera esto traer desde luego consecuencias legales. Hay que castigar a los gobiernos que son irresponsables. No pueden tomar nada más decisiones, ¿no? Dependiendo de cómo ande su nivel hormonal, desde luego. ¿Por qué? Porque hay muchas vidas de por medio, ¿no? Y ser gobierno es ser responsable, ser gobierno es estar investigando por qué. Por ejemplo, en Singapur, de cada 100 están muriendo 0.056. O sea, no está muriendo gente. Hay que ver, oye, Singapur, a ver qué ondas, qué es lo que estás haciendo para que no se te muera la gente, para traerlo aquí a México, para traerlo a Sinaloa. O tú, Brasil, que tienes muchos contagios, es cierto, pues ya sabemos por qué los contagios, pero es abajo de 4, lo que es el índice de letalidad. Están muriendo allá una tercera parte de los que mueren aquí en México. O tú, Chile, que tienes 2% de índice de letalidad, ¿qué estás haciendo bien? Lo que estás haciendo mal no me interesa implementarlo aquí, pero lo que estás haciendo bien sí me interesa. Pues eso es lo que se tiene que hacer en este momento, es lo esencial que desde mi punto de vista, ¿no? Y ya, finalmente, ahí le va, dice, el gobierno federal
¿De dónde va a sacar dinero para comprar las vacunas? O sea, no hay dinero aquí en México. Tampoco están planeando, como ya lo han hecho, ¿no?, algunos países. Dice, claro, siempre y cuando las consiga, porque por lo pronto Estados Unidos ya se agandalló la producción de Remdesivir hasta septiembre. En total, los gringos les compraron a la farmacéutica Gilead 501.900 tratamientos. O sea, ya todos de ellos. Ya no nos dejaron a nosotros como mexicanos. Y termino con esto que me llamó la atención, lo que dijo el presidente Trump. No, este es un chiste, ¿no? Pero es verídico. Dice, el presidente Donald Trump, en una visita al Comando Sur en Florida, comentó que el muro fronterizo no solo ha frenado el flujo migratorio, ¿no?, sino también una inundación del COVID-19 llegando del otro lado, donde enfrentan serios problemas. ¿Llegando de dónde? Pues llegando de con nosotros. Yo quiero decirle a Donald Trump que ellos en este momento tienen 3.382.000 contagios y México tiene 295.000. Qué bueno que puso el muro, pues para que nos cubra a nosotros. Pero eso lo dijo, y bueno, a 48 horas después de la reunión bilateral con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué creen ustedes? ¿Con qué creen ustedes que salió el señor don Vicente Fox? No, el expresidente de México, Vicente Fox, dijo a Donald Trump, ahora tu pinche muro nos protege a los mexicanos. Luego de que el magnate aseguró de que si no fuera por Estados Unidos, de que si no fuera por eso, Estados Unidos estaría inundado por el coronavirus. Qué bueno que nos defendió el señor Fox. Pues muchísimas gracias a todas y todos. Ya más o menos ustedes tienen la idea de lo que aconteció en esta semana en lo que se refiere con la pandemia del COVID-19. Estamos en la mejor disposición. Debo de decirles que por razones obvias, porque nosotros estamos en todo el estado de Sinaloa, porque nos conoce mucha gente, todos los días nos están llegando llamadas, mensajes de gente que quiere que los apoyemos. En serio, mucha gente no tiene para comprar los medicamentos paliativos. ¿Por qué se muere tanta gente? Pues simple y llanamente porque la gente de repente te dicen, hace un rato me pasó con una familia, no, le dijeron, quédense en su casa, tomen paracetamol, ¿no? Y en caso de que haya problemas más fuertes nos avisan, así les dijeron a ellos. Pero ese es el principal problema del por qué tenemos altos índices de letalidad. Según la Organización Panamericana de la Salud, México tiene un alto índice de letalidad porque están llegando muy tarde a la atención médica. Si alguien tiene un problema, un síntoma, por favor no se vaya a su casa, no se aísle por ningún motivo. Consulte a su médico, zapatero a sus zapatos. Consulte a su médico y seguramente le va a decir, sí, no necesito hospitalización, váyase para su casa, tenga estos cuidados para que no contagie a la familia, pero va a tomar este tratamiento paliativo porque todavía no hay un tratamiento curativo. De tal manera que mucha gente que se queda en su casa, su aparato inmunológico lo saca adelante. Si la gente está fuerte, lo saca adelante. O sea, no hay problema con la mayor parte de la gente, pero mucha gente sí tiene problemas y va ya con el médico cuando hay insuficiencia respiratoria, que por cierto, me tocó leer un artículo bien interesante donde hay una hipoxia, o sea, una baja de oxígeno, una baja saturación de oxígeno en nosotros, en el organismo, y me llamó mucho la atención, donde en cuanto baja de cierto nivel, por ejemplo a 92, 90, uno ya siente así que como que no alcanza respiración, siente disnea, ¿no? Caminas y te cansas bien pronto. Quiere decir que tienes una baja saturación de oxígeno, pero se ha descubierto que en el COVID-19, no, de repente en la baja saturación no se nota, como nos cubre de algo, no sé, y se nota hasta que ya baja, no sé, 85, hablan hasta de 70 de saturación, que a mí se me hace muy exagerado. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Midiéndose la saturación de oxígeno. O sea, es un oxímetro que no es muy caro. Y bueno, cierro con esto diciéndoles que vamos, en los próximos días vamos a hacer un giveaway, pero para adultos mayores que tengan enfermedades de comorbilidad, para ver la posibilidad de rifar 20 oxímetros.
para que la gente lo tenga. ¿Y por qué para ellos? No digan ustedes que hay discriminación, por favor, porque pues ya quisieran ellos no tener las enfermedades de comorbilidad, que mejor las tengan ustedes. Bueno, ustedes están libres, no participan, pero pueden participar su papá, su mamá, sus abuelos, si tienen hipertensión arterial, diabetes, cardiopatías, entre otras cosas. Muy bien, aquí los dejo, que tengan una excelente semana y hay que cuidarse. Muchísimas gracias. Ya está, pues no quieren que me vaya, que no uso lentes.